Hace miles de años, cuando el mundo aún no conocía fronteras modernas, ni países, ni ciudades como las de hoy, surgieron gigantes, imperios capaces de conquistar continentes, dominar pueblos enteros y cambiar el destino de la humanidad para siempre. Ejércitos inmensos, reyes considerados dioses, ciudades de oro, guerras legendarias y civilizaciones que dejaron huellas imposibles de borrar. Pero, ¿cómo nacieron los grandes imperios? ¿Qué los hizo tan poderosos? ¿Y por qué, incluso los más fuertes, terminaron cayendo? Hoy viajaremos al pasado para descubrir la historia de los antiguos imperios, los verdaderos arquitectos del mundo moderno. Antes de los imperios existían tribus, grupos pequeños que luchaban por comida, agua y territorio. Todo cambió cuando el ser humano descubrió la agricultura. En los valles fértiles de Mesopotamia, Egipto, el Indo y China, las personas comenzaron a cultivar la tierra. Por primera vez, podían producir más alimentos de los que necesitaban. Ese excedente permitió algo revolucionario: la aparición de líderes, soldados, sacerdotes y gobernantes. Las primeras ciudades nacieron, y con ellas, las primeras guerras. Porque cuando una ciudad tenía riqueza, otra quería arrebatársela. En Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, surgieron algunas de las primeras civilizaciones del mundo: sumerios, babilonios y asirios. Las ciudades sumerias construyeron templos gigantes llamados zigurat. Inventaron la escritura, las leyes y el comercio. Pero también inventaron algo más peligroso: la guerra organizada. Con el tiempo, apareció un líder que cambiaría la historia: Sargón de Akkad. Sargón conquistó decenas de ciudades y creó uno de los primeros imperios de la historia. Por primera vez, un solo hombre gobernaba territorios enormes. Después vinieron los babilonios. El rey Hammurabi creó uno de los primeros códigos de leyes del mundo. Su mensaje era claro: el imperio no solo se mantenía con armas, sino con leyes. Más tarde, los asirios llevaron la guerra a otro nivel. Su ejército era brutal, disciplinado y temido. Conquistaban ciudades, destruían murallas y deportaban poblaciones enteras. El terror se convirtió en una herramienta de poder. Mientras Mesopotamia se llenaba de guerras, Egipto crecía a orillas del río Nilo. El Nilo era la fuente de vida del imperio. Cada año, sus aguas inundaban los campos y permitían cosechas abundantes. Egipto no era solo un imperio militar, era una civilización sagrada. El faraón era considerado hijo de los dioses. Su palabra era ley, su poder absoluto. Los egipcios construyeron pirámides que aún hoy desafían la lógica, templos gigantes, ciudades monumentales y tumbas llenas de oro. Pero Egipto también tenía enemigos. Los hititas, los pueblos del mar y otros reinos intentaron conquistar el valle del Nilo. Durante siglos, Egipto luchó por sobrevivir. A veces conquistaba, otras veces era conquistado, pero siempre volvía a levantarse, hasta que, poco a poco, su poder se debilitó. Egipto fue conquistado por persas, griegos y finalmente romanos. El imperio de los faraones había terminado. En Asia, un nuevo poder estaba emergiendo: Persia. Ciro el Grande unió a las tribus persas y comenzó una expansión sin precedentes. A diferencia de otros conquistadores, Ciro no destruía las culturas conquistadas, las respetaba. Permitía a los pueblos mantener sus religiones, tradiciones y leyes. Esto convirtió al imperio persa en uno de los más estables de la antigüedad. Darío el Grande perfeccionó el sistema imperial. Dividió el territorio en provincias, creó impuestos organizados y construyó carreteras. El famoso Camino Real permitía enviar mensajes a través del imperio en pocos días. Por primera vez, un imperio funcionaba como una máquina perfectamente organizada. Pero Persia tenía un rival: las ciudades griegas.
Las guerras médicas enfrentaron a Persia contra Atenas y Esparta. Aunque Persia era inmensa, la resistencia griega demostró que incluso los gigantes podían ser detenidos. Siglos después, un joven rey macedonio decidió hacer lo imposible: conquistar Persia. Alejandro Magno heredó un ejército poderoso de su padre, Filipo II. Con apenas 20 años, inició una campaña militar sin precedentes. Derrotó a los persas en batallas legendarias. Conquistó Asia Menor, Egipto, Mesopotamia y llegó hasta la India. Alejandro no solo conquistaba territorios, quería crear una civilización universal. Fomentó la mezcla de culturas griegas y orientales. Pero su imperio era demasiado grande para un solo hombre. Alejandro murió con solo 32 años. Tras su muerte, sus generales se repartieron el imperio. El sueño de un imperio global se desmoronó. En Europa, una pequeña ciudad a orillas del río Tíber estaba destinada a convertirse en leyenda: Roma. Roma comenzó como una monarquía, luego se convirtió en república. Sus ciudadanos creían en la disciplina, la ley y el deber. Roma conquistó Italia, luego el Mediterráneo. Derrotó a Cartago en las guerras púnicas y se convirtió en la potencia dominante. Las legiones romanas eran máquinas de guerra, organizadas, disciplinadas y letales. Pero Roma no solo conquistaba con espadas, construía carreteras, puentes, acueductos y ciudades. El latín se extendió por Europa. Las leyes romanas se convirtieron en la base del derecho moderno. Con el tiempo, Roma se transformó en un imperio. Augusto se convirtió en el primer emperador. Durante siglos, Roma gobernó millones de personas, pero el imperio comenzó a sufrir. Corrupción, luchas internas, crisis económicas y ataques bárbaros debilitaron a Roma. En el año 476, el Imperio Romano de Occidente cayó. Roma, el imperio eterno, había desaparecido. Todos los imperios comparten un mismo destino. Nacen del caos, crecen con ambición, alcanzan la gloria y finalmente caen. Ningún imperio es eterno, pero su legado permanece. Las ciudades que construyeron, las leyes que crearon, las ideas que difundieron. Nuestro mundo moderno es heredero de esos imperios. Cada carretera, cada sistema político, cada idioma y cada ciudad llevan la huella del pasado. Los grandes imperios de la antigüedad ya no existen. Sus ejércitos se han convertido en polvo. Sus reyes son solo nombres en libros de historia. Sus ciudades, ruinas. Pero su historia sigue viva. Porque mientras exista la humanidad, siempre habrá alguien que sueñe con conquistar, dominar y construir un imperio. Y cuando ese imperio alcance la cima del poder, la historia volverá a repetirse. Porque incluso los imperios más grandes están destinados a caer. Y así termina nuestro viaje por los grandes imperios de la antigüedad. Civilizaciones que nacieron del polvo, conquistaron el mundo y desaparecieron con el paso del tiempo. Sus ejércitos ya no marchan, sus reyes ya no gobiernan, sus ciudades ya no brillan como antes, pero su legado sigue vivo en nuestro mundo, en nuestras leyes, en nuestras ciudades, en nuestras palabras y en nuestra historia. Porque mientras exista la humanidad, siempre habrá imperios que se levanten y otros que estén destinados a caer. Si te ha gustado este documental, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir este vídeo. Nos vemos en el próximo viaje al pasado.